Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Yo le invito a que abra sus sagradas escrituras en el Salmo 112. Amén. Salmo 112. Lo vamos a leer alternativamente y en el último versículo nos unimos. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no renovará jamás, memoria eterna será de justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Unidos. Lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Aleluya, bendito Dios. Yo les invito a que ya sea en su lugar o pasen al altar. Vamos a estar hablando con Dios, exponiéndole nuestras peticiones. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia, Señor amado, con un solo propósito, Padre Santo. Queremos adorarte, queremos bendecirte y exaltar tu nombre, Señor. Pero antes que nada te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por todo, Señor. A veces actuamos mal, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por favor, no tomes en cuenta nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestras flaquezas, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo, por favor. Perdónanos, Padre amado. Tú eres bueno. Tu palabra dice que eres grande en misericordia, Padre. Por favor, Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. A veces como ser humano decimos yo esto, yo aquello, yo acá, yo allá, pero eso es mentira. Padre mío, tú no quieres nada de eso, Padre Santo, por favor, toma el control de cada vida, de cada corazón, Padre Santo. Por favor, límpianos, lávanos, purifícanos, Padre, santifícanos, Padre. Tu palabra dice que si nuestros pecados fueren rojos, Dios del cielo y de la tierra, serán blanquecidos como blanca lana, Señor Jesucristo. Por favor, Dios amado, pedimos la presencia del Padre, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo. Decimos tu nombre, Señor, porque sabemos que estás en medio nuestro, Señor, que tú estás bendiciendo a tu pueblo, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque estamos necesitados de ti, Señor, necesitados de tu amor, Padre. Estamos aquí, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque nuevas son cada día, mi Dios. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Digno de recibir la honra, digno del honor, digno de alabanza, Padre. Porque tú eres nuestro proveedor, tú
sanador. Tú eres nuestra paz, mi Dios. ¿A dónde iremos, Padre, sin ti? Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti, Señor. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Mi Señor, tómanos, Padre, aquí estamos. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tenemos nada más que ofrecerte, mi Dios. Nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú en la vida, como tú, saturarme en tu espíritu.
bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en la última parte, hermanos, de este don del Padre, que es el don de la salvación. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Cuando lo tenga, hermano, me lo indica, por favor. Vamos a leer la Biblia y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora de la noche. Ha llegado el momento de estudiar tu palabra, Señor. Rogamos que de esta inspiración nos des la iluminación, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que cabes nuestros oídos y que tu palabra, Señor, sea el ungüento, el bálsamo, sea, Señor, la lámpara que alumbre, que guíe nuestros pasos, Señor. Queremos tomar decisiones basadas, Señor, en el conocimiento de tu palabra, y también queremos vivir y queremos adorarte, Señor, de acuerdo al conocimiento que tengamos de ti. Cada día queremos ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores adoradores, mejores en todo, Señor, pero no podremos lograrlo sin tu ayuda. Padre, lo pedimos, lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús y con la asistencia y ayuda del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Vamos a ver la última parte de este Doria, porque así se traduce la palabra don, que habla de la salvación. Y dijimos que los regalos del Padre son para todas las personas, pero no todos la reciben, no todos lo anhelan. Y en esta noche vamos a estudiar rápidamente algunos versículos, hermanos, que nos van a ampliar más acerca de este regalo que es la salvación. Si queremos entender lo más que podamos, hermano, todo el valor y significado de esta palabra que es soteria, debemos de preguntarnos: ¿de qué es salvado el hombre? ¿Salvación en qué? Y vamos a ver ahorita 7 áreas en el cual el hombre es salvo. La palabra, vamos a estudiar la palabra salvación. ¿Cuál es la liberación que soteria, que salvación promete? Vamos a ver en el Nuevo Testamento las respuestas, pero vamos a hacer una observación. Hay un verbo, hermanos, que en griego es sosein, que significa tanto salvar a un hombre en el sentido eterno como curarlo en el sentido físico. Y en el Nuevo Testamento la salvación es total. Se enseña la salvación total. ¿Qué significa eso? Que el hombre es salvado integralmente, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la salvación. Y vamos a empezar, hermanos, con la primera área donde la salvación, hermanos, nos alcanza. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, verso 21. Número 1 es salvación de la enfermedad física.
Mateo 9:21. No voy a explicar mucho, no voy a profundizar en estos versículos, solo quiero que veamos que salvación, hermano, Jesús se preocupa de nuestra salud física. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿qué dice aquí, hermano? Seré salva. Aquí la palabra, este es el verbo soseín, que significa, hermanos, salvar. Pero aquí no está hablando, hermanos, de salvación del alma, de la condenación eterna. Ya sabemos el contexto, hermanos, de este versículo. Está hablando de una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Pero mire, porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré salva. Aquí es donde entra la salvación, hermano, de la enfermedad física. Lucas 8:36. Esta es una enfermedad del cuerpo, una enfermedad física. Vamos a ver Lucas 8:36 y aquí vamos a ver algunos versículos para entender esto. Dice, y los que habían visto les contaron cómo había sido, hermanos, salvado el endemoniado. ¿Salvado de qué? De los demonios. Su espíritu estaba siendo atormentado. Miren lo que dice el verso 27 de ese mismo capítulo de Lucas 8, para que veamos cuál era la condición de este gadareno. Dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Mire la condición de su alma, hermanos. Dice, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Mire la condición. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Cuando viene Jesús, viene la salvación, hermano, para su alma. Vamos a ver el verso 35. Esta es la salvación, hermano. Dice, verso 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces, verso 36, que es el que tomamos como base para hablar de la salvación física. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado. Este es el verbo soseín, salvar. Cuando hablamos de salvación, hermano, es una salvación integral. Así que, número uno, soteria es salvación de la enfermedad física. En ambos casos el verbo, ya dijimos, es soseín. Jesús estaba interesado en el cuerpo y en el alma de los hombres. Y es muy significativo el que la iglesia, hermano, conozca esto hoy. Tal salvación puede no curar. Escuche esto, hermano. No confundamos y pensemos que el Señor va a permitir que siempre seamos sanados. Tal salvación puede no curar, pero siempre capacita al sufriente para convertir sus padecimientos en gloria. Amén, hermanos. Esto es algo que más adelante lo vamos a ver. Cuando hablemos de salvación, hay momentos que en la soberanía de Dios no va a extender su salvación, pero aún no va a extender su sanidad física. Pero aún el creyente, hermano, tiene que saber que esos padecimientos nos van a capacitar, hermano, para ver su gloria. También salvación, número 2, Mateo capítulo 8, 25. Esto me encantó, hermano. Soteria es salvación del peligro. Número 2, soteria es salvación del peligro.
Mateo 8:25, escuche esto. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, ¿qué pedían ellos, hermanos? Sálvanos, que perecemos. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Esta escena la conocemos todos. Pedro, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí no está hablando, hermanos, de salvación del alma. Aquí está hablando de salvación de qué, hermanos? Físico. Porque ¿qué iba a pasar si se hundía, hermano, en el agua? Se moría. Entonces, salvación, hermano, del peligro, de la muerte. Pero aquí encontré algo que espero que nos ayude a cada uno de nosotros. Escuche, nosotros asumimos y nos han enseñado que este tipo de salvación, hermanos, salvar del peligro, esto no significa protección de todo el peligro. Póngame aquí atención, hermano. Esto no significa aquí protección de todo el peligro. O sea que no, el peligro no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque Esteban era un discípulo del Señor, era un seguidor de Jesús, y él había, hermano, experimentado la salvación del peligro. Pero aún así, ahorita lo vamos a tratar de entender. Pero aún así Esteban, ¿cómo murió? ¿Cuántos se recuerdan? El primer mártir de la iglesia, apedreado. Pero aquí está diciendo: soteria es salvación del peligro. En estos casos precisos, hermano, Jesús salvó a sus discípulos de la muerte. Jesús salvó a Pedro del peligro de la muerte. Pero esto no significa protección de todo el peligro y daño. Porque viene el salmista y dice, hermanos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Quizás voy a sufrir. Y aquí viene entonces, ¿cómo es salvación del peligro? Aquí encontré algo que me llamó la atención. Significa, hermanos, esta salvación del peligro, que el hombre que sabe que está dentro de la soteria de Dios, que el hombre que sabe que está dentro de la salvación de Dios, sabe que está como Rupert Brooke decía: seguro donde no hay seguridad. Hermanos, está seguro donde no hay. Esteban estaba seguro, hermanos, en Dios, en Jesús, aunque no había seguridad de las piedras que lo mataron. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Sí me estoy dando a entender. Por favor, si no, levante su mano y diga: no entiendo esto. Entonces, soteria es salvación del peligro. Esto no significa protección de todo el peligro y daño. Escuche esto. Jesús experimentó eso. Jesús sabía que estaba seguro, hermano, en esa voluntad de Dios, aunque sus manos fueron clavadas, aunque su costado fue lacerado. Jesús, hermano, dio su vida por nosotros, pero él estaba seguro, hermanos, donde no había. Eso es salvación. Hermanos, momentos difíciles van a venir a nuestra vida. Y van a venir quizás accidentes, van a venir enfermedades, pero salvación quiere decir seguro donde no hay seguridad.
Ese es un hombre, hermanos, que conoce la soteria de Dios, que conoce la salvación. Es la convicción, escuche, esta soteria, esta salvación que nos libra o que nos salva del peligro, es aquella que Pablo dice, hermanos, es la convicción de que nada en la vida o en la muerte puede separarnos del amor de Dios. Esto para mí, hermanos, cuando lo estaba leyendo me resultó maravilloso. Pueden quizás como, ¿cuántos vieron La Cruz y el Puñal, la película? Cuentan, hermano, que Nicky Cruz, hermano, se enojaba con el predicador y que estaba muy enojado cuando le predicaba y le decía: predicador, no me sigas anunciando, hablando de esa palabra, porque si lo haces me voy a enojar y voy a cortarte en pedacitos. Pero el predicador dijo: no te preocupes, no me espanta eso, porque sé que cada uno de esos pedacitos puede gritarte: Cristo te ama y Cristo quiere salvarte. Este predicador había entendido, hermanos, que había, hermanos, soteria, hermano, del peligro. Aunque lo descuartizaran, aunque lo mataran, él estaba seguro donde no había seguridad. ¿Cuántos saben que nosotros a lo mejor vamos a morir de un accidente, de una enfermedad, de un asalto? No sabemos de qué, pero vamos a estar seguros donde no hay seguridad. Esto es maravilloso, hermano. Por eso nosotros, hermano, en mi caso, no es que en mi humana fuerza, nunca le tuve miedo al COVID. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro donde no hay. Dije, si algo me pasa, me voy con el Señor. Porque sé que si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Nada me va a poder separar del amor de Dios. Esa es la convicción. Número 2, soteria es salvación del peligro, pero quiere decir, no significa protección de todo el peligro y daño. A ver, los hombres de Dios han sufrido. Los hombres de Dios han sido, hermanos, dice la Biblia que muchos fueron aserrados. Muchos fueron, escuche esto, un hombre como Daniel, como los 3 hombres judíos, hermanos, los 3 jóvenes hebreos, ellos tenían, hermano, estaban seguros donde no había seguridad. Los echaron, hermano. Daniel fue echado en el foso de los leones. Los hombres, los 3 jóvenes hebreos dijeron: no importa, los 3 jóvenes judíos, no importa si nos echas en el horno de fuego, no vamos a adorar esa imagen. El Dios que servimos nos va a salvar. Esto es, hermano, esto es soteria del peligro, salvación del peligro. Dice, pero, escuche, si Él no nos salvara, ¿qué cosa, hermano? De todos modos, seguiremos confiando en Él. Esto es maravilloso. ¿Cuántos tenemos, hermano, esa soteria, esa seguridad, hermano, o estar seguros donde no hay? So, de hoy en adelante ya no vamos a tenerle miedo, hermanos, a nada. Amén. Número 3, soteria es salvación de la parte que infecta la vida. Hechos capítulo 2, verso 40. Salvación de la parte que infecta la vida. Hechos 2:40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa, ¿qué, hermano? O sea que soteria no es solo salvación del alma, sino aún dice: sed salvos de esta perversa generación. Escuche esto, hermano. El hombre que conoce la soteria de Dios tiene con y sobre él una cualidad, y esta palabra lo fui a buscar, profiláctica. Tiene
una cualidad, hermano, que es algo que le protege, que es como un repelente, un antiséptico divino que le inmuniza para ir por el mundo sin contaminarse. Escuche esto, hermano. El hombre que conoce o la mujer que conoce la soteria de Dios va por la vida, dice aquí, sed salvos de esta perversa generación. Vendrán modas, vendrán, hermano, ataques del enemigo, vendrán personas a querer cambiar la mente, como igual a los jóvenes judíos, hermano, jóvenes hebreos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Les quisieron cambiar el nombre, se los cambiaron, quisieron cambiarles la identidad, hermano, pero no pudieron. Entonces nosotros, hermano, dice aquí, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Necesitamos nosotros entender que la salvación de Dios, hermano, nos hace inmunes para ir por el mundo sin contaminarnos. Pero ¿qué es lo que nos hace inmunes, hermano? Las palabras de Dios, el evangelio de Jesucristo, las promesas de Dios. Número 4, soteria es salvación de la condición de perdido. Y aquí sí vamos a ver, hermanos, de la salvación del alma. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había. ¿Qué era lo que se había perdido? El hombre. Pero la comunión de Dios con el hombre, más bien del hombre con Dios. Hermano, Jesús vino para rescatar al hombre cuando éste iba camino de una situación en que perdería su cuerpo, su alma y su espíritu. Esto es tremendo, hermano. Jesús vino para hacer volver del camino que conduce a la más fatal clase de muerte, para dirigirle por el que lleva a la más esencial clase de vida. Y esto es maravilloso. ¿Cuántos hemos experimentado esa soteria? ¿Cuántos hemos experimentado esa salvación? Hermano, íbamos directos ¿a dónde? Al infierno. Esta salvación sí es, hermano, salvación del perdido, salvación del alma. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto es maravilloso, hermano. Esta es una de las cosas más poderosas que el hombre ha recibido. Todas estas áreas, hermano, Dios nos ha provisto a nosotros para poder disfrutar, para poder, hermano, servirle. Número 5, soteria es salvación del pecado. Mateo 1:21. Nos salvó, hermanos, el número 4 de la condición de perdido. Pero aquí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En la Biblia todos los nombres tienen su significado. ¿Y por qué se los ponían? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Me imagino que más de alguno preguntó, ¿y por qué Jesús? ¿Por qué no otro nombre? Y aquí explica, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué, hermanos? De sus pecados. Y el pecado, hermano, dijimos que es algo tremendo, es algo, hermano, es una condición, hermano, que hace que el hombre esté separado de la gloria de Dios. El hombre solo es esclavo del pecado, no puede liberarse de él. Escuche esto, hermano. Puede diagnosticar fácilmente su enfermedad. El hombre sabe y está consciente que peca.
sabe y está consciente que está separado de la gloria de Dios. Esta es la única condición de que el hombre sabe y reconoce, hermano, que su pecado lo está matando, que su pecado lo está separando. Puede diagnosticarse. La mayoría de personas, hermano, hoy estaba hablando con alguien y le decía, ¿por qué no vas a la iglesia? Y me decía, es que yo soy muy criticón. Yo le decía, pues precisamente por eso hay que ir a la iglesia. A la iglesia vamos los que necesitamos de Dios. A la iglesia vamos los que reconocemos que pecamos. Y somos buenos para diagnosticar. ¿Sí o no, hermanos? El hombre sabe, puede diagnosticar, hermano, su enfermedad fácilmente, pero no puede curarla. Solo el poder salvador de Cristo efectúa esa curación. Él quebranta el poder del invalidado pecado, liberta al prisionero del pecado. Solo Cristo nos pudo salvar, hermanos. Solo Cristo nos pudo liberar. Y aquí sí quiero que me contesten, ¿cuántos hemos experimentado esta salvación, hermano? Salvación del pecado. Dios nos da el poder para vencer al pecado. Nosotros ya no podemos pecar. Si de verdad hemos conocido a Jesús, si de verdad hemos experimentado esta soteria, esta salvación, a veces no me pregunto por qué es que la gente dice ser salva y sigue pecando. No ha comprendido, hermano, el nombre de Jesús. Porque lo que Él hace, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Número 6. Y esto me parece, ahora sí vamos entrando, hermano. Salvación, hermano, de la condición de perdido. Salvación del pecado. Número 6. Soteria es salvación de la ira. Y aquí, esto es algo tremendo. Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Esto es poderoso. ¿Seremos qué, hermanos? ¿Seremos salvos de qué? De la ira. Ya somos salvos de la ira, hermano, teológicamente, pero va a llegar el momento cuando estemos con Él, cuando el Señor, hermano, derrame sus juicios, y esos juicios van a ser de ira. Y ahora viene lo tremendo, hermano. El Nuevo Testamento no puede ser vaciado de su concepción de juicio. Va a haber juicio para el hombre. Pues esto es fundamental en Él. Jesucristo obró. Dios obró. ¿Cómo obró Dios? De que nos amó de una manera tan especial que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que si no venía Jesús a salvarnos, por eso le pusieron Jesús, porque salvaría al pueblo de sus pecados. Hermanos, el hombre estaba perdido. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Y la obra de ambos libertó al hombre de la ira. Yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué estaba airado el Señor? ¿De la ira de qué? ¿Cuántos sabemos que Dios es santo? Hermanos, pero a veces no entendemos que es santo. Y la palabra santo, cuando hablamos de Dios, es que Dios está, hermanos, separado de nosotros. No hay comparación. Él es, hermano, inmensamente santo. Esto es lo que me llamó la atención. La obra de ambos libertó al hombre de la ira. Escuche, de la ira de la santidad agraviada y de la ley transgredida. La santidad de Dios fue agraviada por nuestros, hermanos, pecados, por nuestra desobediencia. Por eso debemos entender esto. No podemos, si el Señor ya hizo algo, si el Señor ya
nos extendió su soteria, su salvación de la ira, dice, pues mucho más estando ya justificados en su. Justificado quiere decir que ya nos perdonaron. Justificado quiere decir que ya no nos miran como pecadores, como perdidos. Justificados quiere decir que delante de Dios, hermano, ya somos ¿qué? Justos, santos, perfectos, limpios. Por eso es que debemos de entender eso, hermano. No puede ser que alguien que dice, hermanos, haber sido ya justificado en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar. La sangre de Jesús tiene poder, hermano, para perdonar, para borrar todos los pecados y hacernos nuevas. Eso es lo que la palabra quiere que entendamos. Que nosotros somos libres, hermano, que nosotros somos salvos de la ira. Algo pasó que en Jesucristo pone al hombre creyente en una nueva relación con Dios. Hermano, nosotros somos justificados. Por eso al entender esto, no podremos nosotros jamás pecar. Esto nos da el poder, hermano, para no, a mí me llamó la atención cuando dice, y la obra de ambos libertó al hombre de la ira de la santidad agraviada de Dios. Cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos en contra de la santidad de Dios? Hermanos, la agraviamos, la hacemos a un lado. Decimos, no importa ese Dios santo que he aprendido, no me importa, yo voy a desobedecer, yo voy a pecar. Yo voy a tomar, yo voy a mentir, yo voy a adulterar, yo voy a fornicar, yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me importa lo que ese Dios que me enseñan sea. Pero cuando nosotros entendemos, hermano, que Dios es un Dios santo y que Él nos libra, dice, por Él seremos salvos. ¿De qué, hermanos? La ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira del hombre, hermano, nosotros nos cansamos. ¿Cuántos sabemos que nos cansamos? Si queremos hacer justicia con nuestra propia mano, cuando alguien sé que nosotros ya no lo hacemos, pero antes de conocer a Cristo, alguien quiso tomar justicia por su propia mano, hermanos, y decimos, no, voy a golpear, voy a hacer esto. Nos cansamos. Tratamos, hermanos, nosotros de tomar justicia por nuestra propia mano, pero somos seres que nos cansamos. Dios, dice la Biblia que Él no se cansa. Él es un Dios poderoso que no se fatiga. Entonces, ahorita, en su misericordia, hermano, Él tiene misericordia, hermano. Hasta los cielos llegan sus misericordias. Amén. No hemos sido consumidos porque nuevas son. De esa manera, hermanos, cuando sean los juicios de la ira de Dios, Dios no va a tomar, hermano, por inocente al culpable. Dios no va, hermano, todo Él lo tiene escrito. Él, hermano, Dios no puede ser. Esto es algo tremendo, hermano. ¿Cómo podemos decir que nosotros conocemos a Dios, a ese Dios santo, a ese Dios justo y actuamos de la manera que actuamos? Entonces la santidad de Dios es la que está agraviada aquí. Y por cuanto está agraviada, va a venir un día para nosotros, hermano, esa soteria, esa salvación de la ira, hermanos, ha llegado a nuestra vida. Amén. Yo no quiero conocer a un Dios en ese tiempo airado, porque dura mano es caer en manos de un Dios. El que siembra para la carne cosecha, ¿qué, hermanos? Corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. No debemos de equivocarnos. Si nosotros no valoramos la santidad de Dios, vamos a sufrir consecuencias. Y a eso se le llama
La ira de Dios, la ira del Cordero. Es tremendo, hermanos. Entonces, mire de qué nos ha librado el Señor. ¿Cuántos han ido anotando? ¿Cuántos se les queda? Ya vimos, ¿cuántas? 6. ¿De qué nos ha librado Dios? De la enfermedad física. ¿De qué más nos ha librado? Del alma. ¿De qué más? Del pecado, del peligro. Falta uno. De la condición de perdido, de la ira. Y lo último, hermanos, y esto es tremendo, una última cosa que hemos de hacer constar, que la soteria, la salvación es escatológica. Aquí en el Nuevo Testamento es plena. La salvación no podemos encerrarla y decir, ya soy salvo y esto es toda la salvación que Dios me ofrece. No. Esto es el principio. La salvación es escatológica. Es decir, podemos empezar a gozar de ella aquí y ahora. Escuche, hermano, esto es solo un principio de la soteria de Dios, de la salvación de Dios. Pero lo que viene va a ser pleno. Lo que viene va a ser, hermano, total. Pero su pleno efecto y su completa maravilla vendrá a nosotros el día en que Jesús sea coronado Rey de todo el mundo. Y aquí vamos a ver algunos versículos como 3, 4. ¿Está listo, hermano? Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Escuchen, hermanos. Habla de este tiempo. Y muchos, hermano, en la iglesia están dormidos. Dice, porque ahora, está hablando Pablo a la iglesia de Roma. Desde esos tiempos, hermano, hasta hoy, siempre la iglesia, hay algunos que están, hermanos, dormidos. Pero les dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño espiritual. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra, ¿qué, hermanos? Pues no, que ya somos salvos, hermanos. ¿Cómo está eso? ¿Somos o no somos salvos? Comienza aquí, pero aquí no se concluye esa salvación. La salvación comienza cuando aceptamos a Jesús, pero la salvación plena, la soteria plena va a ser, hermano, en el futuro, cuando estemos con Él. Por eso aquí dice, porque ahora está más cerca de nosotros. ¿Qué, hermanos? La salvación nuestra, que cuando, mire, cuando creímos comienza esa soteria, esa salvación, y entonces tiene que ir creciendo. Pero no crece, no avanzamos en la soteria. Por eso dice, hermano, que debemos de cuidar la salvación con temor y temblor. Pero ¿sabe qué es lo que obstaculiza que esa salvación crezca, hermanos? Aquí está. ¿Qué es lo que obstaculiza para que crezcamos en la salvación? El sueño. El no conocer el tiempo. El ver, hermano, que ya está más cerca nuestra salvación. Yo sé que esto está como, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Qué es lo que sucede entonces? Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5, por favor. Por eso le digo que salvación no, usted no puede decir, ya soy salvo. Sí, ¿salvo de qué? Mire, primero de Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Aquí está alguien que estaba cometiendo pecado. Y mire lo que dice. A fin de que el espíritu sea, ¿qué, hermano? Salvo. Escuche, hay quienes, hermano, ya obtuvieron la salvación, ya creyeron en Cristo, pero a veces se descuidan y están practicando pecado. Mire lo que dice aquí. ¿Se pierde la salvación, hermanos?
Mire lo que dice aquí. Este hombre estaba practicando un pecado y dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de ¿qué, hermanos? A veces Jesús tiene que matarnos para salvar. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Alguien dijo por ahí, si no te compones, voy a tener que decirle al Señor que te lleve, porque prefiero que te vayas con Él a que de plano vivas una vida practicando el pecado y va a llegar el tiempo en que ya no tengas solución. Este hombre, hermano, tuvieron que, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Para qué, hermano? Para que ya no viva y no siga practicando eso. Dice, a fin de que el espíritu sea, ¿cuándo? En el día del Señor Jesús. Esto está muy interesante. Segunda de Timoteo 4:18. Esto es salvación, hermano. Pero la salvación no es solamente aquí y ahora y ya con esto ya terminé, es todo lo que tengo que hacer. No, hay que crecer, hay que despertar del sueño. Segunda de Timoteo 4:18. Mire, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él me librará de toda obra mala y me preservará. La palabra preservar, acuérdense que es un significado de soteria, que quiere decir liberación, preservación. El Señor me preservará, me librará de toda obra mala y me salvará. ¿Para qué, hermanos? Para su reino celestial. Entonces tengamos seguridad de que si el Señor nos ha salvado y nosotros le obedecemos, Él se compromete a librarnos de toda obra mala. Hebreos 9:28, 2 versículos y nos vamos. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué, hermanos? Jesús va a venir. Dice que cuando Él venga, dice, aparecerá por segunda vez. Eso se llama la segunda venida de Cristo. Escuche. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahí ya no va a venir a salvar. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus. Aquí ya no va a venir a salvar de sus pecados. Pero mire lo que dice. Sin relación con el pecado, para salvar a quienes. ¿Salvar de qué, hermanos? Si ya le aceptamos, ¿cierto o no? Dice que aquí va a salvar a quienes. A ver. Pero si ya son salvos, ¿de qué los va a salvar? Salvar de la prueba, salvar de la tribulación, salvar de la muerte segunda. Por eso dice aquí, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no va a perdonar pecados, ya los perdonó. Cuando viene por segunda vez, dice, para salvar a los que le esperan. A los que ya, hermanos, le reconocieron como Jesús, como su Salvador y como su Señor. Y terminamos, hermano. A veces no entendemos esto. Para salvar a los que le esperan. Así va a venir Jesús. Primera de Pedro 1:5. La salvación es escatológica, hermanos. Lo mejor está por venir. Esto nos tiene que animar, hermano, a seguir adelante. Escuche, que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe. Escuche, está hablándole a la iglesia, hermano, universal. Está hablándole a los salvos. ¿Cierto o no, hermanos? Pero mire lo que dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estos ya tienen fe. ¿Fe en quién? En Jesús, el Salvador. El Salvador de la condición de pecado, de la condición de perdido, de lo físico. Pero dice aquí, mediante la fe. Estos son discípulos, estos son seguidores. Dice, ¿para qué, hermanos? A ver, otra vez. ¿Para alcanzar qué? Entonces, ¿somos salvos o no somos salvos? ¿Por qué entonces dice? Para alcanzar la salvación. Y aquí está más explícito. ¿De qué salvación nos habla? Salvación escatológica, la salvación total, la salvación plena, que ya comenzó cuando recibimos a Jesús. Dice, para alcanzar, escuche, hermano, ¿para qué, hermano? Para alcanzar, y para alcanzar algo tenemos que esforzarnos. Tenemos, hermano, que trabajar, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es ahí donde tiene sentido que debemos, hermano, de guardar, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque si no lo hacemos, no vamos a poder alcanzarla. Escuche, para alcanzar la salvación, ¿qué dice, hermano? Y que está, hermano, quiere decir escatológica. Escatos en griego es para los tiempos finales, para los tiempos últimos. Esta salvación es para los tiempos últimos, para el final de los tiempos. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, escatos hasta el fin, ese será salvo. ¿Y qué hay para los salvos, hermano? ¿Qué hay preparados para los que se esfuerzan? La salvación que está preparada, escuche, para ser manifestada. ¿Cuándo? Entonces esto es solo un principio de la soteria de Dios. Amén, hermanos. Ahorita nos libran de la enfermedad física, nos libran del pecado, nos libran, hermano, del peligro, nos libran, hermano, ¿de qué más? Ayúdeme. De la ira. Pero la salvación es escatológica, y esa salvación está preparada para ser, ¿qué, hermano? Manifestada quiere decir para que esté en todo su esplendor. Y la palabra soteria, hermano, esta palabra salvación ahí va a ser plena. Esta palabra salvación ahí es, hermano, que no va a haber límites como ahorita. Ahorita la salvación, hermano, está limitada para estos tiempos, pero la salvación que habla aquí, que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación quiere decir, hermano, estar, hermano, a nuestras anchas, estar libres. Ahorita, hermanos, tenemos muchos obstáculos, tenemos el pecado, tenemos el cansancio, tenemos el tiempo. En aquel día la salvación va a ser plena. Y no veo ciencia ficción. La ciencia ficción, hermano, la mayoría de escritores leen la Biblia. En aquel tiempo, cuando la salvación esta sea manifestada, escuche, hermanos, no va a haber tiempo, no va a haber cansancio. Cuando estemos allá con Él, por eso cantamos allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Qué, hermanos? No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no nos vamos a cansar, hermanos. No vamos a morir, no vamos a llorar. Ahí la salvación va a ser, vamos a estar a nuestras expensas. No, ahorita nos dormimos, no, en ese tiempo, hermano. Es la salvación que habla aquí, con eso terminamos, esa es la total. Pero dice que está para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Cuántos queremos alcanzarla, hermano? Esa salvación que el Señor, hermano, preparó y que es escatológica, pero no se va a manifestar ahorita.
Ahorita nos dan, hermano, un anticipo, y a eso se le llama arras. Un anticipo. Para que me entienda, hermano, nos ponemos de pie. ¿Cuántos de aquí nos gustan los platillos que hacen las hermanas? Pero de repente nos dicen, a ver, venga y pruébele cómo está el sabor. Y nosotros, uy, está riquísimo, ¿me puede dar más? No, nomás es para que te des, por ahí alguien, disculpe mi vocabulario vulgar, es nomás para que te des un quemoncito, es nomás para que te des una probadita. Así es ahorita la salvación. Ahorita, hermano, es algo mínimo, pero va a ser plena. Por eso dice, ¿cómo descuidaremos una salvación? ¿Qué, hermano? Esa es la salvación, la que está preparada para ser. Por eso yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Ahí la salvación va a ser plena y absoluta. Hermano, creo que hay motivos de sobra para esforzarnos. Amén. Motivos de sobra. Y ese es el segundo don del Padre. ¿Qué es, hermano? ¿Cuál es el segundo don? El primer don es el don inefable. Segundo don, la salvación. Hermano, el Señor nos ha dado muchos regalos, pero nosotros a veces no los valoramos. El Señor me dio un regalo. Como los regalos que nos dan. No, estos regalos del Señor son grandes. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora de la noche, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso, Señor. Nuestra condición era de alguien perdido, de alguien muerto en delitos y pecados. Pero tú viniste, Señor, a través de Jesucristo y nos mostraste ese don, ese doria del Padre, que es la salvación. Nuestra mente no alcanza a entender ese regalo. Por eso es que vivimos como vivimos. Por eso es que servimos como servimos. Si pudiéramos entender que nos has librado, Señor, esta salvación nos libra de la ira, nos libra del pecado, nos libra de la enfermedad, nos libra del peligro, nos libra del alma, Señor, de la perdición del alma, nos libra, Señor, de todo esto. Y es escatológica. Es una promesa que tú nos has dado, que nosotros debemos de trabajar, que debemos de cuidarla, que no debemos de descuidar una salvación tan grande que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la ira, esa ira, porque su santidad fue agraviada, porque fallamos, porque pecamos. Si ahorita tu misericordia es, Señor, más grande que los cielos, la ira, tu ira en aquel tiempo va a ser también, Señor, una ira tan tremenda, Señor, tan terrible, que los hombres van a buscar la muerte y no lo van a encontrar. Señor, te rogamos, te suplicamos que nos des la gracia, la fuerza, la sabiduría, que este estudio traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Que nuestras vidas cambien, Señor, que nuestras acciones cambien, que nuestros principios, que nuestra mente cambie, Señor. Gracias. Nos vamos de este lugar, Señor, agradecidos porque tenemos un lugar donde estudiar tu palabra, tenemos un lugar donde adorarte. Señor, llévanos con bien, bendícenos, guárdanos, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, líbranos de todo accidente, para que no nos dañe, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Te pedimos por todos mis hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdalos, auxílialos, Señor. Sánalos si es necesario, Señor. Suple todas sus necesidades. Te pido y te ruego por mis hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos y atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.